Esa manera de ver las cosas difícilmente daba cuenta de las virtualidades de nuestro descubrimiento. Hallaremos a lo largo de esta obra la crítica a una fe demasiado ingenua en el llamado mundo exterior, y a una distinción, que no lo es menos, entre lo concreto y lo abstracto disociados de esa fe. Para nosotros, que hace tiempo estamos persuadidos de que estos dos aspectos son los isótopos de lo real, la elección de uno de estos adjetivos solo tiene por objeto marcar un nuevo punto de partida musical, y también una tendencia a luchar contra la toma de partido por la abstracción, que había invadido la música contemporánea. Así pues, abandoné la denominación de música concreta a partir de 1958, no sin felicitarme por ese punto de partida al que debo la buena marcha del asunto. 3. Siempre que se trate de un surco cerrado sobre sí mismo, que permita aislar un fragmento de grabación para poder repetir la escucha indefinidamente. 4. Por oposición al mundo exterior natural, los valores son normas elaboradas en el seno de una determinada colectividad cultural. 5. Entendemos por el objeto sonoro el propio sonido, considerado en su naturaleza sonora y no como objeto material, cualquier instrumento dispositivo, del que proviene. 24. Pierre Schaeffer. La música experimental. Las dos músicas antagonistas de 1950 y 1955, la concreta y la electrónica, hicieron más nulo, por su excesiva ambición, la una pensando en conquistar de golpe el mundo sonoro y la otra al querer producir toda la música por síntesis. Sus huellas, reveladoras ambas de la tentación conjugada de lo posible y lo imposible, marcaron un hecho histórico. Que se pudiera hacer música de ambas formas sin ejecutantes, instrumentos, ni solfeo. Este es el primer aspecto que retuvo la opinión pública, siempre golosa de tales performances, fascinada por las máquinas de hacer música a las que veía como se consideraba el cine, en tiempos de los hermanos Lumière. De hecho, el magnetofón ya reemplazó prácticamente a los surcos cerrados de los unos, y añadió lo concreto a la electrónica de los otros. Las obras electrónicas más notables, On Maggio a Joyce de Elleverio, y Gesanderjunglinge de Stockhausen, recurren a todas las fuentes de sonido y consagran dos clases de liberación, la una sobre el procedimiento y la otra sobre la estética que resulta de ello. Poco importa que el término electrónica quede vinculado a tales músicas, que en realidad son electroacústicas. De hecho, los compositores experimentales contemporáneos más conocidos han vuelto a la orquesta en su mayor parte, cargados con las enseñanzas obtenidas en el estudio. ¿Acaso esta vuelta a la orquesta es un índice del fracaso de los procedimientos de la llamada música experimental? ¿Cómo explicar entonces la multiplicación mundial de los estudios que mezclan lo concreto y lo electrónico, y más tarde la informática, y que se encuentran por decenas en todos los continentes? Sí, a pesar de todo se abren nuevos estudios, es por un reflejo del tiempo presente, que se lanza a ocupar todos los espacios disponibles de lo posible y lo factible, debido a que no se sabe ni lo que es posible, ni lo que se puede hacer. La música electrónica, o mejor, informática, no puede tentar más que al joven compositor salido de una formación clásica primero, y después serial. En ella reencuentra la seguridad de una notación cifrada que se le presenta como el progreso mismo, es decir, una prolongación perfeccionada de lo que le han enseñado. Otros, cogidos por una moda científica, se sintieron fascinados por lo aleatorio y lo combinatorio, bien por las máquinas de hacer música como antaño, o bien por el hecho de inventar música como nunca. Solo una minoría siguió los consejos que nunca hemos dejado de dar a numerosos corresponsales extranjeros. Que un buen estudio de radiodifusión, o una pequeña instalación privada de toma de sonido y grabación bastan para asegurar años de un trabajo fructuoso. Esta falta de apetito para lo concerniente al utillaje técnico, nos da que sospechar. Y cuando añadimos que la revolución está por hacer, y que durante algunos años hay que consentir en un reaprendí. Las comillas son mías. N. Del T, Tratado de los Objetos Musicales 25 Zage de la escucha, que se puede hacer sin aparatos complicados, y que ningún aparato lo hará en nuestro lugar, cunde la decepción entre los prosélitos. Y es que, finalmente, la música experimental, para la mayor parte de los interesados no significó más que un conjunto de procedimientos técnicos. Entre los músicos, que son compositores ante todo, y los investigadores, que son ante todo técnicos, no se hallan prácticamente candidatos para una investigación musical fundamental. La música como interdisciplina. La música aporta singularmente una nota discordante en el concierto del conocimiento 6. Provoca uno de nuestros escrúpulos favoritos.
El de separar lo más posible los hechos de las ideas, lo sensible y el intelecto, o, por decirlo de otro modo, los objetos y el lenguaje. Entonces deberíamos tratar a la música de la misma manera que los sabios han aprendido a tratar a un hecho que se resiste a entrar en el sistema de explicaciones que le proponen. No es el hecho el que se equivoca o lo que hay que negar, sino que hay que revisar el sistema. Para empezar, advertimos que los términos más usuales de altura, duración, sensación y percepción, objetos y estructuras, que son de uso cotidiano entre los unos y los otros, no tienen el mismo contenido, y designan circuitos diferentes de la experiencia o del uso. Ya no se trata de cuestiones de principio. Distinguir el sonido puro del llamado bruto, fundar un sistema musical sobre la tonalidad o la serie, sobre una escala de 5, 6, 7, 12 o 30 sonidos, o incluso sobre alturas en vez de timbres. Se trata, más allá de terminologías, de las nociones mismas. Y, más allá de las nociones, de las actitudes hacia el hecho musical. Así, al pasar los primeros enunciados de las dos tendencias, la del arte musical y la de las ciencias que tienen relación con la música, acústica, fisiología, psicología experimental, electrónica, cibernética, etc., descubrimos un simple problema de método, de definición de los objetos del pensamiento, y de elucidación de los procesos de reflexión, que resulta propiamente filosófico. Hallaremos en la filosofía la solución, la expresión o el medio de un pensamiento que se ha vuelto eficaz. Esperar encontrar en ella una salida tan rápida a nuestras incertidumbres, sería prejuzgarla y menospreciarla. Lo que se le puede pedir es que sitúe y deshaga a la trampa de las palabras. Los medios de la experiencia musical. Pensamos que la actitud musical puede ser reconsiderada radicalmente a partir de hechos nuevos que permitan constituir, por primera vez en las 6 encontramos la misma observación en Saussure, a propósito del lenguaje. Cours de linguistique générale, Payot, curso de lingüística general. Historia, unos hechos musicales y una experiencia musical dignos de este nombre. Estos hechos nuevos son, después de todo, muy modestos si los comparamos con aquellos a los que se sobreponen. Aunque haya una gran experiencia musical que preexista en lo fundamental en la música de todos los tiempos y lugares, esta no responde a las normas de lo experimental. El descubrimiento de la grabación, desde que hace 20 años se resolvió el problema previo de la fidelidad, aporta nuevas condiciones a la experiencia musical tradicional, que no han sido percibidas claramente. Una vez más los árboles no nos han dejado ver el bosque. La música experimental de los últimos años, al acumular los aparatos y multiplicar las fuentes, enmascaró involuntariamente el principal medio de experimentación en música, que es el de poder conservar, repetir y examinar a placer los sonidos que hasta ahora eran efímeros, por estar ligados al juego de los instrumentistas y a la presencia inmediata de los oyentes. Queremos con esto explicar que en música se produce lo que pudo producirse en física cuando la fotografía ayudada por el microscopio y prolongada por la cámara, permitió al observador tener entre dos láminas aquello que antes se sustraía a su mirada, y con ello, fijar este espectáculo en el tiempo y el espacio. Esta idea es justa pero enmascara a su vez la amplitud del fenómeno observable y el cariz que podemos darle. Recortar el sonido entre dos láminas de tiempo, observarlo al micrófono y fijarlo en el magnetófono, sería considerar al sonido como un objeto inerte, físico esencialmente, o fisiológico, según las necesidades. La fijación del sonido en la cinta responde a ese primer objetivo de someterlo a una observación minuciosa y completamente nueva. Pero limitar así el campo de la investigación sería olvidar a la vez al oyente y a la música, pues los cortes sonoros se practican en dos universos. Son una parte del tiempo del que escucha y una porción del mensaje de quien se expresa. Los objetivos de la experiencia musical. Objetos, estructuras, lenguajes. Confesemos que en un principio hemos quedado fascinados por este fenómeno particular. Hay que haber vivido esos instantes, al alcance de cualquier curioso, en los que el sonido, prisionero de la banda magnética, se repite indefinidamente, semejante a sí mismo, se aísla de los contextos, y se muestra en otras perspectivas de la percepción, para sentir ese fervor de la escucha, esa fiebre del descubrimiento. Se parece mucho al que se apodera de las gentes de la imagen, cuando descubren a través de la cámara, con sus ralentis y sus aumentos, los rostros, objetos y movimientos que su ojo veía poco y mal. Por ello, durante los años que duró, este descubrimiento acaparó nuestra atención y movilizó nuestra investigación. Pero limitar así la investigación musical sería olvidar que los objetos están hechos para servir, y la paradoja fundamental que ofrece su empleo.
Que, desde el momento en que son agrupados por estructuras, nos olvidamos de ellos en cuanto objetos, y cada uno no aporta más que un valor dentro del conjunto. El pensamiento, ordinario, a quien los objetos de nuestra experiencia le parecen dados, peca de ingenuo, ya que en realidad no percibimos los objetos, sino las estructuras que los incorporan. Estas estructuras no nos sorprenden en una experiencia original de la escucha porque desde que nuestro sentido del oído se despertó, no hemos dejado de oír, no sonidos, sino cadenas sonoras, y además no se despertó en cualquier época, ni en cualquier civilización. De los objetos a las estructuras, de las estructuras al lenguaje, existe pues una cadena continua, tanto más difícil de descifrar, cuanto que nos es absolutamente familiar y espontánea, y estamos totalmente condicionados por ella. Es así como descubrimos la eficacia del magnetófono, que en principio habíamos tomado por una máquina de reunir sonidos para crear nuevos objetos, es decir, nuevas músicas. Este también es, principalmente, para la investigación, una máquina para analizar sonidos, para descontextualizarlos, para reescuchar la música tradicional con otro oído. Nos podremos preguntar por el sentido de este sibilino propósito del magnetófono que coloca al oído fuera de los contextos habituales. ¿Acaso no devuelve fielmente lo que se le ha hecho grabar? Este fenómeno, sorprendente en su simplicidad, no tiene nada de propiamente técnico. Para comprenderlo hay que buscar un precedente en los medios de la fonética para el estudio del lenguaje. El magnetófono permite fijar la atención en el sonido mismo, en su materia y su forma, gracias a cortes y confrontaciones que se parecen mucho técnicamente a los trabajos sobre materiales del lenguaje. Si solo tomamos el lenguaje en su contexto, es muy difícil, si no imposible, llegar a tal conocimiento. El flujo de sentido y las funciones de los elementos son mucho más determinantes para desenmascarar la infraestructura. Han sido necesarias pacientes reconstituciones de los objetos de la fonación para llegar al sorprendente descubrimiento de que ciertos sonidos fonéticamente diferentes se oyen iguales en algunas lenguas, mientras que en otras se escuchan de manera bien distinta o significativa. Incluso, hubiéramos podido decir que la fonología podía pasarse sin la fonética. Diremos con R. Francés que la percepción musical tiene poco en común con la audición y la de los físicos. 8. No podemos contentarnos con esta dicotomía para justificar con ella la necesaria separación de lo sonoro y lo musical, emulando la distinción entre lo fonético y lo fonológico. La lingüística general ha operado esta reflexión sobre las lenguas, desde hace decenas de años. No se ha contentado, como hicieron los lingüistas tradicionales, con explicar las lenguas por medio de una o varias lenguas de referencia. Del material fonético a las unidades funcionales y fonológicas, existen correlaciones que las explican entre sí. Quede claro que podemos poner en duda un paralelismo estrecho entre lengua y música. En 7 trataremos con más profundidad el problema de la relación entre objetos y estructuras, en el libro filosófico, libro 4. 3R. Francés, la percepción de la musique. Brin, 1958, la percepción de la música. Razón de lo arbitrario que resulta la elección del sentido, y la libre relación entre el significante y el significado que convierte a la palabra en signo, mientras que la nota de música parece imponerse siempre por encima de lo arbitrario, como un dato del mundo físico, al que seríamos sensibles. Esta afirmación se opone a la anterior, para quien lo musical se deduce de lo sonoro. Tal debate resonará en toda esta obra y nos llevará a la conclusión de un dualismo musical fundamental, que da a la música todo su interés y a la vez evoca su misterio. Nosotros encontramos claramente en los objetos musicales un fundamento objetivo en relación con el mundo físico, pero también hemos elegido un sentido infinitamente más amplio del que actualmente no parece dudarse. De manera que las notaciones del solfeo solo representan sonidos físicos, ya que sin ser arbitrarias como los signos, son símbolos tendenciosos, es decir, sobreentienden las ideas musicales. La investigación musical. Plantear este nuevo acercamiento musical es también atreverse a afrontar el trabajo a muy largo plazo, para generaciones de investigadores. Esbozar el programa y el método y aportar el comienzo de la ejecución, es ya una ambición considerable y también supone que nuestro primer cuidado será el de limitar y trazar un programa de aproximaciones, más que un balance de resultados. Podríamos decir en lenguaje más usual que la investigación de lo musical debe proponerse en los dos extremos. El del material y el de las obras, y que si nosotros hemos escogido aquí el del material es para obedecer a un orden de urgencias.
Digamos que guardamos perpetuamente en el espíritu y el oído el papel que en toda obra juegan los objetos, los elementos sonoros constitutivos, así como las estructuras en las cuales articulan sus valores musicales. Por ello no deberán extrañar las evocaciones de músicas tradicionales, primitivas, exóticas y contemporáneas, en el curso de esta obra. Sin embargo, nunca hallaremos referencias a ninguna de ellas a nivel del lenguaje, puesto que queda fuera de nuestro propósito. Nos queda por decir por qué es necesaria e indispensable una etapa jalonada de esta manera. Vemos para ello varias razones. Una de ellas se refiere al hecho de que la lingüística, cuyos objetos están mucho más implicados en niveles superiores, puede escalonar la subdivisión de sus disciplinas, ya que comportan cada una un grado de libertad diferente. Así, escribe Jacobson, en la combinación de las unidades lingüísticas, existe una escala ascendente de libertad. En la combinación de los rasgos distintivos de los fonemas, la libertad del locutor individual es nula, y el código ha dejado ya establecidas todas las posibilidades que pueden ser utilizadas en la lengua en cuestión. La libertad de combinar los fonemas está circunscrita y limitada a la situación marginal de la creación de las palabras. En la formación de frases a partir de palabras, la restricción que sufre el locutor es menor. Y, finalmente, en la combinación de frases en los enunciados se detiene la acción de las reglas restrictivas de la sintaxis y la libertad de todo locutor particular crece sustancialmente, aunque no haya que subestimar el número de enunciados estereotipados 9. He aquí un buen paralelismo con la música tradicional. No hay más libertad de combinar los fonemas que la que tiene el compositor que emplea una lengua instrumental. Los sonidos de la orquesta están dados lo mismo que los sonidos del aparato vocal. Las palabras de la orquesta son las notas, y no podemos esperar novedades más que en una zona de neologismos como son los bonds y los tinceros, es decir, ondas que entran en orquesta con el descaro y las resistencias que conoce toda innovación. Las frases musicales dependen evidentemente de las escalas, modos, reglas armónicas, etc., según la misma situación de semilibertad que la frase del lenguaje tiene con relación a la sintaxis. Y finalmente los enunciados musicales serán responsables de nuestra observación final de que existen muchos estereotipos, cadencias, respuestas, acompañamiento, resoluciones, y de que las músicas contemporáneas proponen otros nuevos. Se impone una primera observación. Toda música nueva, ya sea concreta o electrónica, o simplemente contemporánea, que intente destruir todo o parte de un sistema tan fuertemente constituido, no puede pretender fantarse tan lógicamente, ni hacerse oír con facilidad, ni ser comprendida enseguida. Hay que tomar todo desde la base, y más valdría confesar las discontinuidades que defender el desarrollo y el progreso. Al rechazar el argumento de tal paralelismo, podríamos hacer notar que la enseñanza musical también practica tradicionalmente la separación entre teoría de la música y composición musical. Al apartar de nuestras preocupaciones el fundamento de las reglas tradicionales de la composición o lo que puede contradecirlas o reemplazarlas, no hacemos más que retomar un uso musical que ya ha sido probado. Por otra parte, nuestra teoría de la música será aún menos teórica que la de las clases de solfeo, dirigida inmediatamente hacia los empleos de la escala, los intervalos, las tonalidades, etc. Aún iremos más allá, y enseguida nos uniremos a las preocupaciones instrumentales, decididos a no separar jamás el escuchar del hacer. Llegamos así a la tercera razón que nos conduce a este examen preliminar. En la medida en que lo musical aparece ligado al sonido físico, es necesario examinar este en primer lugar. Estaría mal visto que el lingüista no se interesara por el aparato fonador y los diversos objetos fónicos que es susceptible de originar. De la misma manera se vería mal una investigación musical fundamental que obviara un reexamen del sonido tal como lo sabemos fabricar. Ahora bien, contrariamente al aparato fonador, 9 Jacobson, esa. Stingistique Generale, Editions de Minuit, Ensayos de Lingüística General. 30 Pierre Schaeffer que no ha cambiado desde el Neandertal, los medios para crear el sonido musical no han cesado de variar de una época y civilización a otra. Hay que hacer la prosaica, pero a menudo olvidada observación, de que lo musical depende de manera muy singular de los medios de hacer la música. Esto no quita importancia al escuchar ni al hecho de que en música, como en fonética, las civilizaciones han hecho una elección instintiva y usual en lo que han retenido como significativo.
Aún limitada de esta manera, nuestra investigación no debe presentarse como el primer estadio de un recorrido que se preocuparía en primer lugar de lo instrumental y del oído en el marco del laboratorio, y que reservaría para luego los aspectos complementarios, sobre todo el impacto de estos trabajos sobre la composición, su relación con los diversos públicos de oyentes y su confrontación con el material de otras civilizaciones. De la misma forma que ceñirse a los objetos y a las estructuras elementales implica una constante referencia a los niveles superiores, una presencia implícita de las finalidades que postulan la reflexión sobre el hacer y el entender es inseparable del aspecto colectivo de la investigación y del contexto social y cultural en el que se inserta. No se trata de propósitos en el aire y de buenas intenciones. Veremos de qué manera proponemos una investigación organizada en este sentido que no se dirige a un objeto en sí, sino al objeto de una comunicación, y de una comunicación colectiva. El prolegómeno instrumental 1.1. Homo faber u Homo sapiens. Veremos que esta obra no tiene otro sentido que el de incitar a la escucha de los sonidos, papel tradicional de las clases de solfeo, por oposición a las clases de instrumento. En estas condiciones, ¿no resulta ilógico comenzar hablando de los instrumentos? Cierto. Pero antes que toda lógica, está nuestro lector. Le suponemos músico. Le sabemos condicionado, no solo por las nociones adquiridas, sino por una experiencia que muy probablemente ha precedido e incluso formado su conciencia musical. Si le invitamos a escuchar, y a analizar su escucha, él se referirá a esa formación particular, que será más irresistible por el hecho de ser implícita. Desde un punto de vista pedagógico, se comprueba que la aproximación directa es contraproducente. Más allá de las circunstancias históricas, sin pretensiones de verdad prehistórica, debemos volver a la experiencia bruta, ligada inmediatamente a la práctica instintiva de un horno faber que probablemente haya precedido siempre y en todo al Homo sapiens. 1.2. La música de Neandertal, puesto que nosotros no estábamos allí, y nuestro hombre no dejó de su vida y su obra otro testimonio que el de sus huesos, henos aquí reducidos a las suposiciones. ¿Encontraría su musa al oír bramar al ciervo, o mugir al bisonte? Parece poco probable. Lo imaginamos más bien alerta, estimando la distancia, la dirección, las probabilidades de una caza fructuosa. No se entretiene ni un instante, ni se interesa por el sonido en sí mismo que está abolido momentáneamente en beneficio del suceso que señala y los proyectos que suscita. 34 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 35. Pero al lado de un conjunto de actividades directamente orientadas hacia su propia supervivencia, también conoce otras. La emisión de gritos de amenaza o de cólera, el placer de gritar a pleno pulmón, el de golpear los objetos, sin que necesariamente estén disociados el gesto y su efecto, la satisfacción de ejercer sus músculos y la de hacer ruido. Habrá que buscar en tales juegos que se perfeccionarían al mismo tiempo que se desarrollaban sus significaciones, el origen simultáneo de la danza, el canto y la música. No desarrollemos más una hipótesis inverificable y precisemos los límites de nuestro propósito. Queremos simplemente indicar desde el principio la presencia de esta doble orientación. Acciones que responden a estímulos exteriores, ejercicios desinteresados que responden a una inspiración autónoma. Diferentes por esencia, estos dos tipos de actividad se entrelazan constantemente en la realidad, y aquí los separamos únicamente por un artificio de exposición. Aunque progresivamente diferentes, el utensilio y el instrumento de música están también esencialmente ligados y son contemporáneos. También apostaríamos de buena gana a que en la realidad no se distinguieron y que la misma calabaza debió servir indiferentemente para la sopa y para la música. 1.3. La paradoja instrumental. Nacimiento de la música. Una sola calabaza no debió bastar sin duda, pero ¿y dos o tres? La señal que remitía al utensilio, en forma de pleonasmo, se anula por repetición. Solo quedan los objetos sonoros percibidos desinteresadamente, y que saltan al oído como algo totalmente inútil, cuya existencia, no obstante, se impone y basta para transformar al cocinero en músico experimental. Acaba de descubrir dos cosas ligadas a su propia actividad y al cuerpo sonoro, pero paradójicamente independientes de ellos. La música, pues ya se trata de ella, y la posibilidad de tocar lo que más tarde se llamará un instrumento. Expliquémonos. La actividad instrumental, causa visible y primera de todo fenómeno musical, tiene de particular su tendencia a anularse como causa material de dos formas distintas. La repetición del mismo fenómeno causal hace desaparecer la significación práctica de esta serial. Es el paso del utensilio al instrumento.
La variación en el seno de la repetición causal, de algo perceptible, acentúa el carácter desinteresado de la actividad y le da un nuevo interés, creando un acontecimiento de otra especie, que estamos obligados a llamar musical. Incluso si el que toca la calabaza no expresa nada o no se hace comprender, está haciendo música. ¿Qué otra cosa podría hacer? 1.4. Del instrumento a la obra, las tres calabazas constituyen un vocabulario dado e impuesto que permite juegos ciertamente pobres, pero ya numerosos y libres. Y nuestro improvisado músico improvisa. La variación que permite el instrumento da lugar a las variaciones, es decir, piezas de música. Desde que uno de ellos es reconocido y distinguido de los otros y repetido deliberadamente, podemos decir que hay, si no lenguaje, al menos obra. Obviando todo juicio estético, la obra es un hecho, casi tan neto como el hecho instrumental y, sin duda, ligado a él. Afirmaríamos incluso que la obra precede a lo que postula. Un lenguaje, y a aquello de lo que está hecha. Objetos. Si existen las reglas del juego instrumental, los registros y las nociones, será tarea de los milenios y del largo aprendizaje de las civilizaciones, el elaborarlos y formularlos. Estos puntos de partida espontáneos son la explicación misma de la diversidad de estos lenguajes. Están vinculados a las circunstancias materiales y a las disposiciones históricas infinitamente variadas, pero también muy particulares, que han asumido cierta experiencia musical y se han abierto a un determinado ámbito musical. 1.5. Del instrumento al dominio musical. Las civilizaciones musicales, pero volvamos a nuestras calabazas y admitamos que han sido perfeccionadas recubriéndolas de una piel. Lo que está dado evidentemente es el dispositivo. Lo que está por venir, es la elaboración de la experiencia, en función de los diversos comportamientos posibles vis a vis con el dispositivo. El comportamiento que domine, determinará una clase de música, es decir, un ámbito musical más que otro, pues nuestro primitivo, a fuerza de tocar las calabazas, llega a una forma de virtuosismo particular que condicionará su música. La puede tocar de varias formas. Con una varita o con la punta de los dedos, obtendrá sonidos más o menos intensos, pero con una sucesión determinada, de la que nacerá un lenguaje de ritmos. Por otra parte, si con independencia del movimiento de percusión de los dedos, aprende a controlar la presión de la palma de la mano sobre la piel, cada uno de los sonidos precedentes será modulado en altura e implicará un valor suplementario donde estas alturas, aún mal definidas, jugarán un papel. En esta actividad instintiva, anterior a toda codificación de las estructuras rítmica o melódica, vemos aparecer 4 juegos. 2 de ellos son relativamente explícitos, el de los ritmos y el de las alturas. Los otros 2, el de los timbres y el de las intensidades, están implícitos. Finalmente, podemos clasificar estos 4 planos de la intervención como dominantes. Uno de los 2 instrumentos que constituyen la tabla hindú se toca según la técnica descrita. 36 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 37. Por ejemplo, la dominante será rítmica si la modulación melódica no es más que un adorno. Los otros 2 juegos solo aparecen incorporados a los precedentes. El de los matices se fundirá en la estructura rítmica, y el de los timbres podrá diferenciar una calabaza de otra. Pero lo más frecuente es que el músico primitivo que toca 2 o 3 tambores, o se une a otros tocadores de tam-tams, se atenga al ámbito rítmico adornado por otros valores. Por el contrario, cuando inventa el litófono 2, su música tendrá un predominio de la componente melódica. ¿Cuál sería la probable actitud de un músico occidental ante estos fenómenos? Empezaría por reducirlos bien a figuras de ritmos de percusión, bien a un estudio de los grados de altura, pasando así precipitadamente, de la técnica instrumental a las estructuras que ella produce. No se daría cuenta de que, aunque generalmente en las músicas primitivas predominen las estructuras rítmicas, coexisten permanentemente con las otras 3 modulaciones. Su tendencia sería la de reducir a la figuración con corcheas y semicorcheas aquello que ni siquiera en el plano rítmico podría reducirse así. En definitiva, descuidaría una aproximación global, a los objetos musicales, es decir, a los elementos dados de tal o cual expresión musical diferente a la suya. Es así como llega a encontrarse comprometido en una empresa tan vana como la que consistiría en descifrar los jeroglíficos con ayuda de una regla o de un alfabeto griego. Nos explicamos así el hermetismo de unas civilizaciones musicales con respecto a otras. Para superarlo hay que tener en cuenta, volviendo a las fuentes, un hecho que podría describirse como un fenómeno de virtuosismo. El descubrimiento de las grabaciones no es sino el arte de servirse del material instrumental del que puede disponer una u otra civilización.
Lo concreto precede a lo abstracto. 1.6. Lo concreto y lo abstracto musical. Así pues, el fenómeno musical tiene dos aspectos correlativos. Una tendencia a la abstracción en la medida en que del juego musical se desprenden estructuras, y la adherencia a lo concreto en la medida en que se ciñe a las posibilidades instrumentales. A este respecto se puede observar que según el contexto instrumental y cultural la música producida es fundamentalmente concreta, fundamentalmente abstracta o más o menos equilibrada.